Buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho la oportunidad y el honor de estar aquí con ustedes. Creo que al igual que todos los colegas, comparto una tradición no solo de hacer cosas, sino de ser la voluntad de difundirlo, que evidentemente es nuestro problema en todas las latitudes. Agradezco particularmente a los organizadores, que por aquí los tengo a mano, en particular don Lorenzo, que nos visitó hace un par de meses y nos habló de la posibilidad de cooperar con la hermana República del Perú en esta clase de problemática. Y bueno, en esa oportunidad nuestro decano, el ingeniero Terzariol, se comprometió a ello y envía sus saludos a todos los presentes. Y también a don Víctor Cruz, que se me escaparon, pero bueno, en algún lugar está, y con quien compartimos actividades en este área del conocimiento del estudio de campos electromagnéticos, también con los colegas del proyecto campos electromagnéticos de la OMS. Bueno, no se asusten del currículum, eso es una cuestión de edad. A mi edad uno naturalmente tiene mucho. Pero como se suele decir, cuando uno compra un auto viejo, una cosa es el modelo y otra cosa es el kilometraje, y yo creo que los dos ya están pasados de vuelta, ¿no? Bueno, tal vez un poco por quienes quedaron atrás, pero a veces me siento obligado a explicar quién soy, de dónde vengo y qué es lo que hago aquí. Porque, bueno, voy a mostrar una foto, pero evidentemente la película es más grande. La ventaja que tengo es de no ser el primero, que buena parte de mis transparencias ya la han mostrado mis colegas, así que les voy a ahorrar un poco de trabajo. Pero honestamente todos los días tengo la duda de qué cosas hago hoy, qué cosas no hago hoy, en qué direcciones vamos. En particular, de donde yo vengo de la ciudad de Córdoba, Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, que en todos otros lados digo que es una de las más antiguas. Aquí no puedo competir porque tiene solo 400 años, algunos menos que la Universidad de San Marcos. Pero sí es una universidad muy grande y de mucho impacto. ¿Por qué? La Universidad Nacional de Córdoba tiene hoy día cerca de 110, 120.000 alumnos, unos 15.000 empleados entre docentes e investigadores, en una ciudad de 1.300.000 habitantes. Quiere decir que el 10% de la población está dentro de la universidad. Entonces tiene mucho peso en la opinión pública y casi cualquier cosa que pase parece muy natural ir a la universidad en busca de respuestas, y el público, que en última instancia nos puede decir nosotros pagamos la universidad con nuestros impuestos porque es una universidad pública, tienen en alguna medida el derecho a encontrar respuestas. Y cuando uno tiene una posición de dirigente nos cuesta negarlos, es decir, cuando alguien le pone un micrófono, no puedo decir este tema no me interesa, no es mi especialidad. Varias personas aquí me han preguntado cómo es mi especialidad. Bueno, el problema es que nosotros no buscamos los temas, sino que los temas nos buscan a nosotros. Y después tenemos que ocuparnos. Bueno, en particular con esta área, yo volví a la Argentina después de unos años de industria del petróleo, también de comunicaciones, en el año 86, y se me planteó el problema de desarrollar recursos humanos y técnicos para trabajar en tecnología vinculada a la salud. En un sentido amplio, si bien soy ingeniero electrónico de origen, había el problema de encarar todo tipo de tecnología que no tenía una formación formal, por así decirlo. Nuestra primera respuesta fue crear este laboratorio, que significa investigación aplicada y desarrollo. Investigación aplicada, applied research, quiere decir que no trabajamos simplemente en cosas que nos gustan, sino en cosas con un objetivo muy claro y una garantía de transferencia muy clara. En el campo especial de las tecnologías para salud, descubrimos que uno de los grandes problemas que había era el de la normatización, de los estándares, como se dice en otros idiomas, y el de la verificación de estas normas. O sea, si el equipamiento que estaba dando vuelta realmente cumplía con algún tipo de norma, y en particular con normas de seguridad. En pocas palabras, desde un primer momento empezamos a trabajar con los aspectos de seguridad vinculados a la tecnología de uso en salud. Después de unos años de formarnos, digamos, a nosotros mismos, nos dimos cuenta que la capacidad nuestra de hacer cosas era limitada. Es un laboratorio que trabajan 10, 12, 16 personas máximo. Entonces empezamos a transferir lo que hacíamos para extender la capacidad de formar recursos humanos, y empezamos con cursos, y eventualmente nos volvimos ambiciosos y creamos una carrera entera que se llama Ingeniería Biomédica. En nuestro país hoy en día existen al menos 6 o 7 carreras de grado en Ingeniería Biomédica. Hemos estado en vinculación con algunas universidades peruanas para hacerlo otro tanto aquí.
Y el objetivo es formar recursos humanos que puedan atacar todos los problemas de tecnología en salud, de los cuales este es uno. Bien, si ustedes unen toda una carrera, tengo ahora 750 alumnos dedicados a la tecnología en salud, y un laboratorio que hace mediciones vinculadas a la tecnología en salud, se imaginan que cuando aparece en la escena la telefonía celular y toda esta problemática de antena, lo más natural del mundo es ir a la ciudad universitaria y tocar el 0800 Ricardo, es decir, ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, de ahí viene que, como digo yo, el problema nos busca a nosotros y no nosotros al problema, y nos sentimos obligados a informarnos, formarnos a nosotros mismos, formar recursos de excelencia, y eventualmente lo primero que nos vino a la mente es medir. De ahí el nombre de esta presentación. Dice un antiguo... Debería haber puesto esto en las transparencias, así no tengo que recurrir a la memoria, pero un antiguo dicho de Sir William Thomson, conocido como Lord Kelvin, que a cualquiera que haya estudiado física o ingeniería le ha de sonar, que dice que si nosotros podemos medir aquello de lo que estamos hablando y expresarlo en cifras, posiblemente empecemos a conocer un poco de ello. Entonces los ingenieros no opinan, nosotros no venimos de las ciencias sociales, los ingenieros calculan, los ingenieros diseñan, los ingenieros construyen y los ingenieros miden. Y los ingenieros medimos y somos capaces de defender la calidad de nuestras medidas. Bien. Derecha. Bueno, esto ya lo han visto, es decir, empezar por hablar de qué son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, creo que ya se ha mostrado bastante. Algunas cosas que son importantes a la hora de medir. Uno de ellos es que el campo no decrece, creo haber escuchado exponencialmente, decrece con el cuadrado de la distancia, por una cuestión de simetría esférica. Es decir, si yo mido 1 metro de cualquier campo, puede ser una vela, la luz de una vela o una lámpara. Cuando me vaya a 2 metros, la intensidad es exactamente la 1/4 parte, y así sucesivamente. La emisión no es isotrópica. ¿Qué significa? Que casi para cualquier fuente, la dirección en que se propaga no es uniforme, no va en todas las direcciones a un mismo tiempo. Tal vez el caso más inocente sea el de la lámpara incandescente, que un poco va en todas direcciones, pero por ejemplo este es un láser, que es evidente que va en una sola dirección, y aún esto que es muy antiguo, con un sistema de enfoque geométrico, óptico, en una luz de faro, o en una luz de auto, que tiene un reflector parabólico, podemos ver que la dirección de propagación es claramente anisotrópica por oposición isotrópica. Quiere decir que no va en misma intensidad en todas las direcciones. ¿Por qué traigo esta colación? Porque en el caso particular de las... Bueno, perdón, otro detalle, no solo no es isotrópica, sino que las emisiones también se suman. El campo electromagnético, si bien toda nuestra legislación y nuestras regulaciones llevan a evaluar las instalaciones una por una, eso en realidad no es muy realista, porque el campo electromagnético, si bien decrece con la distancia, en realidad llega hasta el infinito. Y todas las fuentes se suman. En la práctica, en un lugar como una ciudad, es muy probable que en todo momento, cuando estemos tratando de evaluar una instalación, en realidad estamos midiendo la suma de un montón de instalaciones simultáneamente. Bueno, este es un buen ejemplo de demostrarlo. En última instancia, la luz es una parte del espectro electromagnético y yo puedo demostrar simplemente con 2 o 3 reflectores cómo las distintas fuentes se suman. Bueno, entonces ahora nos vamos a entender con esto que es un poquito más técnico. Estos son los patrones de irradiación, es un resumen de lo que suelen ser los distintos tipos de antenas. Normalmente, cuando el tiempo nos permite, mostramos también las fotografías. El común del público ve una torre y piensa que tiene una antena, cuando en realidad muchas veces es una estructura soporte. En el caso, por ejemplo, de las antenas de radiotransmisión de amplitud modulada, toda la torre es parte de una antena que se conoce como cuarto de longitud de onda. En realidad el tamaño de la antena tiene que ver con la longitud de onda. Más grande la longitud de onda, más grande la antena. Les voy a poner un ejemplo de otro tipo. Si nosotros como fuente de radiación usamos el sonido en vez del campo electromagnético, vamos a descubrir que el oído humano tiene un rango que va entre las decenas de hertz y los miles, pero la mayor parte de la información está entre 2 y 3 ceros, de 300 a 3000 hertz. Si uno saca el tamaño de la longitud de onda a la velocidad del sonido en aire, va a descubrir que el tamaño de la antena es del orden de 20. Bueno, hay algunos más orejudos que otros, ¿no? Bueno, esta es nuestra antena. Ahora, si ustedes empiezan a ver los animalitos que nos acompañan, ¿cuál es el animal que tiene las orejas más grandes?
¿Quién? El elefante. ¿Y qué elefante? ¿El africano o el asiático? Bueno, el elefante tiene una oreja muy grande y es gracioso, pero solo hace menos de 20 años que se ha descubierto que en realidad los elefantes funcionan con infrasonido y gran parte de su comunicación está en una banda de frecuencia que nosotros no la podemos escuchar. En realidad, el animal más grande de nuestro planeta hoy día, ¿cuál es? La ballena. Bueno, la ballena azul rutinariamente se comunica en el orden de los cientos de kilómetros, pero se sospecha que puede llegar a 500 y aún a cambiar de hemisferio. Si no, no se puede explicar la sincronización. Lo que da la impresión de que mayor el tamaño de antena, mayor la longitud de onda, mayor el tamaño de antena. Lo mismo pasa con estos dispositivos. La única antena que es realmente grande es la de amplitud modulada, que estamos hablando de 2, 3, 4 emisores en una ciudad grande, mientras que en el caso de las amplitudes de frecuencia modulada, y en particular en televisión, las antenas suelen ser seccionales y suelen ser sectorizadas. Estas son clásicas de las antenas de telefonía celular, en que sea en un patrón horizontal o en un patrón vertical, quiere decir, en uno de los casos hacemos un corte así y en el otro en esta dirección. Fíjense, en realidad está emitiendo en una dirección y bastante horizontal. Eso explica dos cosas. En primer lugar, ustedes van a ver que todas las antenas repetidoras de telefonía celular en general vienen por grupos de 3, porque cada una de estas más o menos cubre 120 grados. Entonces son necesarias una simetría de 3 para cubrir un círculo. Y la otra cosa que se ha mencionado varias veces y que se explica con esto, es que al apuntar en horizontal y en realidad con una pequeña inclinación, el lugar donde justamente no tenemos señales por debajo. Es muy probable que si estamos en el pie de una antena, tengamos hasta mala propagación. Es algo que el público suele no ver. Hace un rato fuimos a almorzar y iba viendo los edificios. La mayor parte de las antenas en el ámbito urbano están arriba de edificios, en lo que se llaman azoteas. Y hay veces que están tan arriba del suelo que a lo largo de la calle la propagación es mala y a veces es inclusive oscurecida por los edificios. Bueno, eso se suele solucionar poniendo pequeñas antenas y microceldas de un tamaño así, que suelen estar en la intersección de las calles. Bueno, pero es importante porque esto especifica el por qué las mediciones se hacen de cierta manera. Si una antena es omnidireccional, o sea, si emite en la misma manera en todas las direcciones, da lo mismo en qué posición me ubico. En cambio, si una antena es fuertemente direccional, yo tengo que buscar la dirección de máxima si quiero ser honesto y medir la máxima radiación posible. Bueno, esto es un poco lo que llamamos materiales y métodos, o sea, ¿qué usamos? Nuestros equipos son muy similares a los que usan aquí la dirección de ambiente. Medimos, inmisión. Inmisión significa el equipo, fíjense un pequeño detalle, cuando decimos que mide 100 kHz a 3 GHz, mide todo lo que está ahí. Recuerden la primera transparencia, y es que todas las fuentes se suman. Entonces, cuando nosotros decimos que medimos con esta frase, inmisión, por ahí en algún lugar está medición de inmisión, quiere decir que medimos absolutamente todo lo que está ahí. Si por alguna razón algo nos llama la atención, por ejemplo, si se pasara alguno de los límites, se pasa a trabajar de otra manera. Se busca un equipo, como nos mostraron hace un rato, en que yo pueda apuntar a una frecuencia específica, que es la de ese servicio específico, y ver cuál es el culpable. Pero recuerden que en cualquier lugar que medimos estamos midiendo la suma de todas las radiaciones. Bueno, y este es otro detalle interesante, que está en la norma argentina, culpa nuestra. Una de las cosas que hacemos es interactuar con distintos estamentos del Estado. Y descubrimos hace años, se nos ocurrió hacer un monitoreo, les va a gustar este dato. Esto, si ustedes se fijan, es entre las 23 horas de un día y las 11 horas, o sea, es aproximadamente 36 horas, un día y medio, en una esquina céntrica, creo que era como un séptimo piso de mi ciudad. ¿Qué es lo que queríamos probar? Que la norma primitiva decía que había que medir, pero no decía cuándo. Y en realidad las antenas de telefonía celular, a diferencia de las antenas de transmisión, que ustedes pueden escuchar una FM a cualquier hora del día, está transmitiendo con la misma intensidad. En cambio, las antenas de telefonía celular, la potencia con que transmiten depende del uso. Si nadie está hablando, no están transmitiendo. Entonces, si realmente queremos ser honestos y medir el peor caso, tenemos que medir de acuerdo con el tráfico. Entonces, esto demuestra que de noche el uso es muy bajo y durante el día es alto,
baja un poquito acá. Ahora, si ustedes fijan un detalle simpático, fue una pura casualidad que esto se hizo un día viernes. Entonces, si ustedes se fijan, viene más o menos en este límite, y cuando llega aquí, alrededor de las 20 baja un poco, y de nuevo tiene otro pico que es entre las 23 y medianoche. No creo que las culturas de Lima sean muy distintas a las de Córdoba. ¿A qué atribuyen ustedes que haya un pico en las comunicaciones un viernes entre las 23 y las 24 horas? Bueno, ahí están todos nuestros hijos adolescentes y no tan adolescentes planeando el viernes a la noche. Bueno, son datos de la realidad, pero hacen que el operador que mida tiene que estar alerta de ciertas situaciones. Yo dejé a propósito esta transparencia porque les voy a dar un caso muy particular. Lo correcto en un ambiente urbano es medir en días laborables, en horarios laborables. A nadie le sería convincente hacer una medición un día feriado o un domingo a las 6 de la mañana. ¿Correcto? Sin embargo, hay ocasiones que eso se invierte. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado hacer mediciones en lo que se llama costa atlántica, que es una zona de playas, en que pasa exactamente al revés. Eso se llena en el verano, funciona todo el día, y si ustedes quieren un día de máxima propagación, al contrario, les conviene hacerlo un sábado y domingo. Bueno, son pequeños detalles que hace cuando a veces nos critican y dicen, bueno, cualquiera puede ir a apretar unos botones y medir. No es tan así, porque es necesario que el operador pueda distinguir una serie de cosas. Recuerden, tiene que poder juzgar el equipo, si hay direcciones preferenciales, buscar los puntos y las situaciones. Bueno, esto es un poco lo mismo. Como decía, es necesario hacer una evaluación del entorno para evaluar cuáles son las direcciones de máxima. Se toman típicamente, son 4 distancias y 4 puntos. Si es uniforme son ortogonales, si no se busca la dirección de máxima propagación. Eso es fácil decirlo, pero de golpe les toca en medio de una ciudad. A mí no me resulta tan fácil pararme en la calle San Martín. Ahora necesito 4 direcciones ortogonales. No puedo pasar a través de los edificios. Entonces, en la práctica eso de nuevo lleva a que el operador localmente tiene que ser capaz de juzgar cuáles son los puntos más convenientes y accesibles. Bueno, y finalmente en nuestra norma se pide una determinación del máximo en cada punto. Fíjense que hice un barrido 0,2 a 2 metros. La longitud de onda de telefonía celular es tan pequeña que alguien les habrá comentado que si uno está con el equipo en esta posición y lo mueve a esta posición, cambia la medición. Entonces lo correcto, dado que, bueno, eso de los 2 metros a mí me hace reír porque yo para llegar tengo que levantar bien una mano, pero bueno, teóricamente cubre todos los tamaños de los humanos. Se pide que se mida desde 2 metros hasta 0,2 metros y buscar un máximo. Y si se pasara ese máximo de un nivel, ahí se concentran en hacer más mediciones. Bueno, todo ese trabajo toma del orden de unas 3 horas. Bueno, vamos a mostrar los resultados. En una época mostramos este planito de la Argentina con la cantidad de mediciones en cada provincia, pero al final tuvimos que empezar a achicar los números y al final los sacamos porque llevamos hecha aproximadamente varias miles de mediciones. De hecho, hay muchos lugares que ya hemos pasado 2 o 3 veces por distintas razones, a veces por cambio de tecnología. Y clasificamos los resultados en los que traje aquí, porque estamos hablando de telecomunicaciones, mediciones de telefonía celular en torres y en azoteas, plantas transmisores de frecuencia modulada, plantas de transmisores de amplitud modulada, también fraccionar las distancias, calculados los promedios y los máximos. Esta es una división importante porque las torres de telefonía celular en mi país varían entre los 30 y los 90 metros de altura. Pero si la torre parte del piso, cuando uno mide, está midiendo a 30 metros a 90 metros del elemento radiante. En cambio, los que se llaman en pedestales, que están puestos en azoteas, a veces están puestos arriba de algo que tiene 2 o 3 metros. Entonces, medir tan cerca de eso es muy distinto de lo que es medir el otro. Entonces, por eso están segmentados los resultados. Bueno, este es un resumen de valores. Se ven a distintas distancias. Si se fijan, dice hasta 2 metros, hasta 12 la distancia. Si bien la medimos a veces con cinta, a veces con GPS. Se lo vuelvo a decir, ustedes tienen algo en el medio de una manzana, no es tan sencillo medir siempre la misma distancia, uno termina ubicando el lugar donde puede. Estos son los promedios y estos son el mayor promedio. Ciertas conclusiones. Por ejemplo, en una antena en torre, en general, el promedio de los valores es muy inferior al de una antena en azotea.
¿Por qué? Lo vuelvo a decir porque en general estamos mucho más cerca. No es para alarmar a la población, pero si nosotros hiciéramos un mapa de la radiación a nivel del suelo, que es donde vive la mayoría de la gente, sobre todo los petizos como yo, más cerca que otros, si hiciéramos esa misma medición, que de hecho la hemos hecho en Córdoba, en las azoteas veríamos que el nivel de radiación es superior. No obstante, sigue siendo muy inferior. Estamos hablando, con estos máximos, de 2 órdenes de magnitud. Creo que coincidimos 100 veces con las mediciones del colega de ambiente, que está hablando del orden del 2% de los valores límites. De paso voy a decir que nosotros, la Argentina, tanto como el Perú y muchos países, ¿no? Estamos hoy día contando con el doctor Rapaccioli, ve que no sabemos bien cuántos, pero estamos entre los muchos países que han adoptado simplemente las normas internacionales. O sea, los niveles son los mismos aquí, que son los mismos en Perú y en gran parte de los países europeos. Bueno, la pregunta después de algunos años de hacer muchas mediciones será que estábamos un poco aburridos, pero empezamos a notar, es tema de mi presentación mañana en realidad, cómo lo percibe el público eso. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ir a una población mediana, digamos de 10.000 habitantes, y a lo mejor tiene 4 o 5 antenas simplemente porque hay 3 o 4 compañías. Pero la gente siempre va a venir con la pregunta, sí, evaluaron esa antena que está allí a 500 metros de mi casa, pero ¿qué pasa aquí en mi casa? Primero. Segundo, sí, vinieron a evaluar esa transmisora de FM de allá, pero esa cosa que está arriba de aquel edificio, ¿qué es? Bueno, la realidad es que en la inmensa mayoría de los espacios, tanto urbanos como rurales, hay un gran número de antenas de un gran número de servicios. Y no nos olvidemos que, si bien el campo electromagnético decrece con la distancia, también es cierto que todos se suman. Entonces, en realidad, si uno no mide, nunca está muy seguro de qué es lo que tiene en cada punto. Entonces, tratamos de desarrollar un sistema que lo llamamos de monitoreo. En lugar de medir en instalación por instalación, pasamos a medir geográficamente. Entonces, en una ciudad eso es fácil de entender, o sea, como dice aquí, no reemplaza la evaluación individual, pero permite relevar grandes superficies con un tiempo relativamente bajo. Entonces, les voy a leer, por ejemplo, voy a ir hacia adelante, después retrocedo. Este, por ejemplo, es hecho en modo estático. Fue hecho en 123 manzanas en el centro de Córdoba. ¿Qué significa el modo estático? El modo estático, básicamente, vamos a un lugar muy fácil de entender, cada intersección de calle. Para darles una idea, nos tomaba del orden de, creo que era 7 minutos por intersección, y la velocidad de medición creo que era algo así como 17 horas por kilómetro cuadrado. Entonces, si bien es lento, permitiría tomar un damero de una ciudad y decir, bueno, en una semana, 2 semanas de tiempo, logramos una medición. Hicimos eso con distintas escalas. Este es un ejemplo a nivel suelo, este es el mismo a nivel azoteas, donde se puede ver, podemos comparar ambas, que es ligeramente superior. Cuando ustedes presentan los datos hay que ser muy cuidadosos. Nosotros inventamos este código de colores. Lo último que se nos ocurriría es poner el mínimo en celeste y el máximo en rojo, porque la gente ve rojo y se asusta. Porque lo importante no es tanto el código de colores, sino verificar que los niveles, fíjense, el límite más estricto es 0,2, mientras que el punto más oscuro, por decirlo de alguna manera, es un azul, es 100 veces inferior. ¿Se entiende la idea? O sea, no estamos engañando a nadie, pero hay que ser cuidadosos en cómo se presentan los resultados para no crear una situación de ansiedad injustificada. Bueno, entonces, en el método estático, como dice el diagrama, medimos un punto en cada intersección de calle, son 6, creo que eran 6 minutos por punto. Más o menos evaluamos que ese es el tiempo, porque alguien les dice, bueno, yo quiero hacer tanto, y les digo, ¿cuánto va a tomar? En realidad hay otro parámetro que es cuánto va a costar, porque evidentemente si toma una semana o un mes, no es sencillo ser ambicioso. Se imagina en una superficie del tamaño de Lima, cuántos kilómetros cuadrados son y cuánto tiempo tomaría. Y lo hemos aplicado, como se dice, en grandes áreas urbanas y suburbanas. Se utiliza para estudio de impacto ambiental. Una de las ideas originales era control de niveles existentes. Creo que algo habló nuestro colega de ambiente. Cuando se hace un plan de a dónde se van a alojar, parece bastante lógico tener directamente sobre la mesa o en la computadora un plano de qué es lo que realmente tenemos como nivel de base. O sea, uno tendría que poder saber dónde hay
más o menos antenas en cada momento y cuál es el nivel de radiación previo. En algunos lugares de Argentina, la legislación exige en un primer momento medir nivel de base, o sea, ir cuando no hay nada, después hacer los cálculos, cuando se ponga tal o cual instalación se puede prever la radiación, y finalmente ir y medir cuando esté instalado. Bueno, después de que hicimos eso y vimos que era mucho trabajo, le dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer lo mismo pero que sea más rápido, más eficiente y más barato? Entonces desarrollamos un método que lo llamamos dinámico, porque se hace en movimiento, y básicamente no solo en movimiento, sino en un automóvil. Lo podemos hacer en un vehículo yendo a baja velocidad. Entonces, la medición continua se hace a lo largo de calles, o sea, en definitiva mide los mismos lugares. Una de las ventajas es la velocidad, pero la otra es, fíjense lo que dice integración de resultados. En realidad, los equipos están midiendo continuamente. Si vamos a suponer que yo hago una medición, es más complicado que eso, vamos a suponer que hago una medición por segundo. Si yo voy a 120 kilómetros por hora, voy a hacer 10 mediciones en una cuadra, plim, 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 y pasé de largo. Si voy despacio voy a hacer más. Pero de todas formas, cuando ustedes lo presenten, ¿cuántas mediciones puedo presentar en una cuadra? Si ustedes piensan en cualquier planito urbano de esos que sean de turismo, es imposible poner cosas uno al lado de otro. Entonces, hay una relación que la fuimos determinando de cuál era la velocidad propia y también de cuántos puntos valía la pena mostrar. Entonces llegamos a una idea, que por supuesto eso es todo ajustable, hacer, como dice por ahí, hasta 4 puntos por cuadra, dependiendo de la escala de resolución del mapa que queremos presentar. El tiempo de ejecución baja dramáticamente, 2 a 4 horas por kilómetro cuadrado, que depende de la topografía, el tráfico, la logística. No hay que olvidarse que estamos en un vehículo, por lo tanto se siguen las reglas del tráfico, las reglas de dirección única, si la calle se acaba, si es una localidad montañosa o es una localidad bajo en que hay un damero. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Es que podemos hacer lo mismo, pero con una mayor resolución. Como dice aquí, en disminución de percepción del riesgo, llegamos a lo que un vecino nos dice, puedo medir en la puerta de su casa. Ustedes no saben la satisfacción de personas que yo puedo decir, ¿dónde vive usted? A ver, venga, venga, venga. Si vamos y buscamos en un plano y dice, ahí es mi casa, y picar y mostrarle cuánto es la densidad de potencia de radiación electromagnética en la puerta de su casa. Bueno, entonces, si bien es un poco más de lo mismo que el anterior, entendemos que no solo es más eficiente, sino que la disminución de la percepción del riesgo, que no es lo mismo que el riesgo real, es mucho más elevada. Bueno, el método consiste en utilizar el instrumento de medición. Hay que hacer un montaje para que quede separado el vehículo, no va una persona con eso por la puerta. Usar un GPS e integrar los datos en tiempo real. Y la otra cosa interesante es que eso se puede superponer con un método de información geográfica con otras capas de información. Entonces ustedes pueden presentar la información después, que es lo que hicimos en internet, a los vecinos, y que ellos puedan ver desde una vista aérea satelital de su población, superpuesta con los caminos, e inclusive superpuesta con los nombres de las calles, e eventualmente dónde están las escuelas, e inclusive con la capacidad de zoom. O sea que donde hay una instalación en particular, que alguien pueda picar ahí, ampliarla y ver qué era eso. Bueno, este es un ejemplo que hicimos, lamentablemente nos tocó en una villa serrana, que es bastante irregular, así que esto, una villa de unos 7.000 habitantes, nos tomó aproximadamente 3 días de realizar. Está hoy en día en internet, está operativo. Ese es lo mismo superpuesto con el mapa topográfico, o sea, la imagen satelital, y esta es ampliada. Ahí se puede ver más o menos, y digamos, un sistema de código de colores, pero en realidad el usuario puede picar con un cursor y decir, yo vivo en la calle Champaquí, más o menos aquí, y puede ver cuánto es en su casa. Y eventualmente, donde hay instalaciones, puede picar ahí y que eso se expanda y le diga cuál es esa instalación, cuándo fue la última vez que se hizo la medición. Bueno, y esta es la otra, como se imaginarán, yo viendo lo que hacían los demás, traté de mostrar que hacíamos de distinto. Este es un estudio que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, que es evaluar qué pasa en lo que nosotros llamamos tren subterráneo, y que en algunos países llaman metro. Bueno, estas son las líneas de tren de la ciudad de Buenos Aires. Se evaluaron 55 de las 86 estaciones, en donde hay antenas direccionales, como se puede ver ahí, apuntadas a las bocas de los túneles,
Generalmente las antenas las ubican en las estaciones y la apuntan hacia las bocas de los túneles, o sea que la gente pueda seguir hablando mientras navega, suponiendo que pueda escuchar porque hace un ruido tremendo. En general son apuntadas y en algunos casos son omnidireccionales. Bueno, esta fue la tecnología, este es más o menos el diagrama de una estación. Medíamos también, lo inventamos nosotros porque no está escrito, 16 puntos. Más o menos hay 2 vías por estación y elegimos lugares. No medimos en las vías de acceso ni en las escaleras, medimos en general en los lugares donde el público está detenido. Como dice ahí, no se valoran pasillos de interconexión ni escaleras. Bueno, estos son los valores que obtuvimos. Había un poco de preocupación porque, se imaginan, es un túnel. El túnel tiene aproximadamente unos 4 metros de alto, o sea, está todo relativamente cerca. Entonces, ¿cuál era la preocupación del público? Una cosa es una antena que está a 30, 90 metros de altura y otras de estas cosas que se ven realmente, están más cerca que estas luminarias. Bueno, esos son los resultados en que están verdaderamente inferiores al límite. Creo que apareció uno del orden de 1000 veces menores que el límite. Bueno, se me perdió uno, pero esa es la que vale. Señores, muchas gracias.